Buenos días. Vamos a meditar en este momento de reflexión sobre uno de los salmos bíblicos más importantes o tradicionales. Me refiero al Salmo 50, el Miserere, llamado Miserere. Parece ser, según la tradición, que lo compuso el propio rey David, después de haber hecho pues aquella catástrofe o aquel asesinato, o mandó asesinar a Urías, elitita, esposo de Befaguet, de quien se había él enamorado, y ponerlo en primera línea de batalla para que fuese eliminado y su mujer quedase libre. Se siente realmente muy arrepentido, y entonces, según la tradición, compone este salmo. El salmo, traducido al español, nos dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Primero pide misericordia a Dios y alude a la bondad divina, porque tú eres bondadoso. Te pido que seas misericordioso por tu inmensa compasión, por la compasión que tiene, por el saber ponerte en el lugar del pecador, del hombre. A la divinidad le da esa capacidad, esa cualidad, o él cree o sabe por la fe que Dios puede hacerlo. Dice: por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Borrar totalmente, quitar la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento subjetivo. Es algo que tenemos interiormente. Tenemos ese sentimiento de culpa y queremos borrarlo, porque es muy difícil psicológicamente poder sobrevivir, poder supervivir, la supervivencia con ese sentimiento de culpa. Dice: lava del todo mi delito. Había cometido un delito. El delito es algo objetivo, es algo exterior a la persona, no es intrínseco, como la culpa. Yo me siento culpable, pero he cometido un delito, algo objetivo, algo que pueden ver los demás, algo que pueden demostrar los demás. Lava del todo mi delito, eso lávalo. El otro era borrarlo, pero esto lavarlo. Lavar es: vamos a intentar quitar algo, pero esto no se va a borrar porque hay gente que lo sabe, porque se puede demostrar objetivamente, no es algo subjetivo, no es algo interior de la persona. Y después dice: limpia mi pecado. Limpiar es un esfuerzo que tiene que hacer la limpiadora o el limpiador de el pecado. El pecado es la mancha, la lacra. El pecado es el recuerdo de una acción negativa. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. De misericordia. Que te dé pena. ¿Por qué? Porque eres bondadoso, porque tú eres bueno, porque tú eres la bondad plena. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, porque eres compasivo, porque sabes ponerte en mi lugar. Tienes que borrar mi culpa, tienes que borrar esto de mi cabeza. Lava del todo mi delito, límpialo lo más posible, porque el delito es algo objetivo, algo que conocen los demás, que pueden verlo y que pueden descubrirlo. Es la prueba, digamos. Y limpia mi pecado, limpia esos recuerdos, limpia esa lacra, limpia eso con lo que voy a sobrevivir. Dice: pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Él reconoce que lo ha hecho mal, que es culpable. No está pidiendo inocencia, no está pidiendo que se le libre. Dice:
pero tengo siempre presente mi pecado. No me puedo quitar con la culpa. Había dicho borra mi culpa al principio. Dice, con la culpa no se puede borrar, no puede borrar ese pecado, esa mancha que ha quedado ya en tu historia. Contra ti solo pequé. Reconoce que el pecado es contra él, contra el propio Dios. Contra ti pequé. ¿Por qué contra Dios? El pecado podemos pensar que por la otra persona. Ha pecado contra la persona que había matado a Uritas, ¿no? Eh, ¿Por qué es contra Dios? Porque Dios había puesto esa criatura, porque Dios era el dueño de esa vida. La vida a las personas no se lo da uno mismo, sino que se lo ha dado Dios. Y por eso dice, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Dios aborrece un mal, que es que se maten entre los hermanos. Esa maldad que venía en la Biblia, que había aprendido el propio rey David de, de Caín y Abel, los primeros hijos, los primeros descendientes de los primeros padres. Aquel relato bíblico donde Dios aborrece el que la sangre de un hermano haya sido derramada por la de otro. Cuántas guerras civiles, todos los países más importantes o que se creen importantes tienen en su historia esos recuerdos de guerras civiles. Todas las civilizaciones, cuando cogemos libros de historia, lo primero que vemos, lo primero que entendemos, lo primero que vemos son precisamente esas historias de guerras civiles entre unos y otros. Después dice algo muy extraño, ¿no? Dice, la sentencia tendrá razón. En la sentencia, tú me vas a dar una sentencia de culpabilidad o te va a perdonar, te va a dar la amnistía. No es que no tenga pecado, lo tienes, pero él te puede quitar que cumpla la condena que ese pecado conlleva. Dice, en la sentencia vas a tener razón. ¿Cómo no? Si Dios lo sabe todo, si Dios es bondadoso, ¿cómo no va a tener razón en esa sentencia? En el juicio resultarás inocente. ¿Quién va a resultar inocente? ¿Dios? Si va a ser Dios un juicio con una sentencia que va a tener razón, ¿por qué dice que vas a resultar tú inocente? Como que el juez, que antes había dicho que va a tener razón en su sentencia, le está diciendo que tú cuando hagas el juicio vas a resultar inocente, porque el juez va a resultar inocente si al que se está juzgando es al culpable, es al propio David. Pues mira, pues va a resultar inocente por lo que sigue diciendo a continuación. Él quiere exculparse, él quiere quitarse la culpa y dice, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Es decir, mi culpabilidad es innata, yo he nacido ahí, es de nacimiento. Tú has permitido que yo naciera de esta manera, pero resulta que eres inocente, no porque tú me hayas permitido que mi madre me haya concebido pecador, vas a ser tú culpable. Por eso él se cura ante del juicio que él va a hacer contra el propio juez. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Pero mira, en la culpa nací y pecador me concibió mi madre. Es decir, tú no tienes culpa, tu juicio va a resultar, tú resultarás inocente de este juicio, pero yo tampoco la tengo, porque yo es que he nacido así, he nacido pecador. Esa es la primera trampa
que el propio rey David o el escritor o agiógrafo de este salmo quiere hacer. Después dice, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Quiere que sea un corazón sincero. Él quiere basar de que la culpa nació, que su culpa es innata, porque es pecador de nacimiento, porque así lo concibe su madre, no porque él tenga la nace con esa carencia, nace con ese pecado original, que lo están diciendo los propios judíos y que mucha gente pues niegan, incluso de otras religiones. Dice, no, el pecado original eso no existe, no. Pues este hombre está diciendo que la culpa nació, porque así lo concibió su madre, pecador, y dice, y en mi interior me inculcas sabiduría, porque tengo sabiduría, porque he pensado, porque he rezado, porque he recibido la luz de Dios, porque he meditado, es por lo que he descubierto esa sabiduría que hay en mí, y esa sabiduría me hace saber, me hace conocer que el género humano, por haber nacido, mi madre me transmite ya ese pecado. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Rocíame con el hisopo era aquel artilugio con el cual se echaba agua, ese agua del bautismo, que en cierta medida se está prediciendo aquí el propio rey David, predice, está profetizando que cuando sea rociado con el hisopo, con el agua, quedará limpio de pecado. El bautismo. Lávame, la inmersión bautismal en el río Jordán, quedaré más blanco que la nieve. Lávame nuevamente. Habla del lavado, ya había dicho, lava del todo mi delito, lava del todo mi delito. Había dicho al comienzo de este salmo. Hazme oír el gozo y la alegría. Quiero escuchar la buena noticia. Hazme oír el gozo y la alegría. El gozo y la alegría que parece que es que te salvo, que te perdono. Pero ese gozo y esa alegría, hazme oír, es el deseo del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Y eso lo trae Jesucristo. Y el propio David, que había nacido 1000 años antes, no sabía que iba a venir el Jesucristo, el Mesías. Pero sí lo esperaban a alguien que pudiera salvarlo. El mismo pueblo de Israel había pedido al profeta que quería un rey de carne y hueso y este había nombrado al propio rey David, yendo a buscar en la tribu de Jesé, entre los hijos de Jesé. Y David, que era el pastorcillo, el hijo menor de esta familia, es elegido. Rocíame con el hisopo porque voy a quedar limpio. Rocíame con el agua porque voy a quedar. Lávame porque daré más blanco que la nieve. Hazme oír el evangelio, el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista y borra en mí toda culpa. Borra en mí toda culpa. Antes había dicho al principio, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Está constantemente diciéndole, borra todo lo que hay de mal en mi interior. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con un espíritu firme. Está pidiendo el Espíritu Santo, el Paráclito. Os conviene que yo me vaya, dirá Jesucristo, para que os envíe el Paráclito, el Espíritu de la verdad. O ahí pide un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. No me quites ese espíritu de gracia, ese espíritu que es la forma de conectar con lo divino,
esa conexión, no me corte la línea entre el hombre y Dios, entre el cielo y la tierra. No me arrojes lejos de tu rostro, no me mandes a la Gehenna, no me mandes al Hades, no me mandes al infierno, no me mandes donde no esté en tu presencia. El cielo terrenal, el cielo simboliza el lugar donde existe Dios, el lugar como existe Dios. Ir a la gloria celestial significa existir de un modo divino, en esa atemporalidad. Y el infierno es la existencia privado de, del modo de existir de Dios. Es un modo de existir diferente, un modo de existir privado de la gloria, privado de la presencia de Dios. Por eso la persona que ya se ha apartado de Dios, la persona que dice que soy atea, que no creo en Dios, que no me interesa, ya está viviendo en el infierno. Se estará consigo mismo, estará solo, viviendo solo eternamente, en ese espíritu, en esa vida escatológica, en esa vida del más allá, de los novísimos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. La alegría, hay una alegría, hay una felicidad dentro de la persona que se encuentra salvada. Afiánzame con espíritu generoso. Hay un espíritu generoso. Realmente cuando nosotros nos consideramos pecadores, nos damos esos golpes en el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y cuando damos esos golpes en el pecho, pues algunas personas piensan que eso es una idiotez, que eso no tiene sentido. Menos golpe en el pecho y mejor obrar, dicen. ¿Por qué nos damos esos golpes? Ese acto penitencial, ese acto de perdón, de culpabilidad, de querer apartarnos de la vida del pecado, de querer actuar positivamente, haciendo el bien a los demás y agradando a Dios, amando como Jesucristo nos ha enseñado a amar, pues comenzamos dando esos golpes en el pecho. Parecen una tontería o una tradición, pero curiosamente y clínicamente se ha demostrado, y pueden verlo a través de estudios que hay por internet y por todos sitios, que precisamente debajo del esternón está la glándula timo, que se llama la glándula timo, que algunos psicólogos le llaman la glándula de la felicidad. Curiosamente, esa glándula que se encuentra debajo del esternón se puede estimular pegando golpes en el esternón. Esos golpes hacen que esa glándula segregue hormonas que en cierta medida pues dan alegría, dan felicidad. Esos golpes de culpabilidad quieren estabilizar el organismo sabiamente, quieren estabilizar el organismo para que nosotros podamos vivir con mayor felicidad ese encuentro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con un espíritu generoso, porque la salvación, porque la bondad, porque el ser una persona buena y comportarse bien, estriba en la generosidad de espíritu. Cuando mi espíritu es egoísta, que solo pienso en mí, que solo quiero para mí, que solo acaparo riquezas para mí, pues entonces ese espíritu se convierte en un espíritu egoísta, en un espíritu pecador. Y el espíritu generoso, que piensa en los demás, que trabaja para los demás,
que ayuda a los demás, que ama a los demás, que entrega su tiempo y su vida a los demás, que da sus conocimientos a los demás. Ese espíritu generoso que vive para los demás es verdaderamente el espíritu de santidad, el espíritu de entrega, el espíritu de servicio, de amor, el espíritu que ha conocido a Dios. Porque si no conocemos a Dios, todo el mundo innatamente, como decía, somos pecadores, somos pecadores nací, pecador me concibió mi madre. No tenemos culpa, pero es así nuestro nacimiento. El pecado original, ese pecado que arrastramos por pertenecer al género humano, nos condiciona a ser personas que lo primero que aprendemos desde niño a decir esto es mío, esto es mío, esto para mí, para mí, para mí. Egoísmo. Y lo aprendemos pues quizás por un instinto de supervivencia. Porque los cachorros, los animales pequeños que no acogen rápidamente la teta de su madre o que no recogen el alimento, pues pueden morir por inadmisión, por hambre. Y entonces ese espíritu de supervivencia nos hace ser egoístas y ser un espíritu generoso es algo que tenemos que evolucionar nuestra mente, tenemos que evolucionar nuestro espíritu, tenemos que crecer internamente, si no, no se consigue. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de la sangre, de la guerra, del fuego, del crimen, del asesinato, de la maldad del hombre, de la pelea, de la riña, de la violencia, esa violencia de género que ahora está de moda en todos los lugares. Pues no es algo nuevo, viene ya en la Biblia. No podemos ser violentos. Tenemos que pedirle a Dios que nos libre de la guerra, de la envidia, de la lucha, de la violencia, de las peleas, de las riñas, del malestar en los hogares, en la familia, en las calles, en los vecinos, en los países, en el mundo. Líbranos, Señor, de la sangre. Líbrame y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Que nuestra boca no se abra para criticar, para hablar mal de los demás, para hacer daño, para pelear, para intentar convencer, para engañar a la gente. Que no se abra nuestra boca para eso, esos medios de comunicación que muchas veces viven en el engaño, en el meter miedo a la gente, en el terror hacia todo el mundo, con catástrofe, con anuncios, pues vamos a hacer daño, pues tiene que pagar impuestos, tiene que trabajar, tiene que hacer, que va a caer un meteorito, que va a caer. Vienen poniendo siempre daño, daño, miedo. Que nuestra boca se abre para alabar a las personas, para ayudar a los hermanos, para halagar a los demás, para dar alabanza a Dios, para disfrutar de la naturaleza de la creación, de los amigos, de los hermanos, de nuestro pueblo, de nuestra cultura, para llevarnos bien todos. Después viene algo que parece contradictorio también en este Salmo 50. Los sacrificios no te satisfacen. Dios no quiere sacrificio. Si yo te ofreciera un holocausto donde quemaban animales, no lo querrías. Dios no quiere, no necesita. Una cabra o una oveja, un cordero que podamos asar en una barbacoa o a ofrecerle unos inciensos, unos humos, quemar unas hierbas. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querría. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. La humildad es lo más importante, la humildad. Dirá San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23 al 24, en la carta a los Efesios,
capítulo 4, dice San Pablo, renovaos en la mente y en el espíritu, y vestíos de la nueva condición humana. Hay una nueva condición humana, es la condición que se llama cristianismo. Los cristianos tienen una nueva condición humana. ¿Cuál es la condición humana? Pues ya no tenemos que ofrecer sacrificios y holocaustos, que el Señor no lo querría, sino un espíritu quebrantado, humillado, que eso no lo desprecia Dios, ni lo desprecian los demás. Las demás personas desprecian al soberbio, al prepotente, al que quiere dominar y mandar en los demás. Pero una persona humilde, prudente, una persona modesta, una persona plácida, una persona tranquila, los quiere Dios y los quieren los hermanos. Sin embargo, parece que hay una contradicción porque a renglón seguido dice, Señor, por tu bondad favorece a Sión. Sión es el pueblo el pueblo de la promesa. Reconstruye las murallas de Jerusalén. La ciudad de la paz tiene que estar amurallada. Y entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos, y sobre tu altar se inmolarán novillos. Qué contradicción del propio rey David a primera vista. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querría Dios. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Dice primero, tú no quieres sacrificio. Pero después dice, Señor, pero por tu bondad, porque tú eres bueno, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén y entonces vas a aceptar sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Dice, había dicho antes que si te ofreciera un holocausto no lo querría. Y ahora dice, entonces aceptarás los sacrificios rituales, la ofrenda y el holocausto. Sobre tu altar se inmolarán novillos. ¿Por qué esta contradicción en este salmo del propio David? Pues porque este favorecer a Sion, esta reconstrucción de la muralla de Jerusalén, estos sacrificios de novillos, realmente no son sacrificios físicos, tal y como podemos entenderlo, sino que espiritual. Los holocaustos él no lo querría. ¿Cómo va a querer un holocausto de un novillo? Pero ese novillo, esa Jerusalén, esas murallas que nos protegen no a la ciudad santa, a la ciudad de la paz, sino a nuestra propia alma. Es algo parecido aquí, conecta nuevamente con Jesucristo cuando dice, destruí este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Y entonces los judíos dicen, ¿cómo vas a reconstruir este templo que ha costado 40 años hacerlo? Lo vas a hacer tú en 3 días. Y dice el Evangelio, el evangelista dice, no se refería al templo de piedras, sino se refería precisamente a su cuerpo y su alma, se refería a su persona. Algo parecido está preveyendo el propio rey David en este salmo. Él dice, los sacrificios no te satisfacen, los holocaustos tú no los quieres, Dios mío, tú lo que quieres es un espíritu quebrantado y humillado, y eso tú no lo desprecias. Pero, Señor, por tu bondad favorece a Sion, la reconstruye la muralla de Jerusalén. Quiere decir, se está refiriendo a su interior, a su vida interior. Porque primero ha dicho que no entendamos que por la bondad de Dios que favorezca a Sion, que favorezca a la propia religión, la religión o la tradición judía, la tradición religiosa, y reconstruye la muralla de Jerusalén, aquellas murallas que protejan la ciudad de la paz, el alma que está en paz, que está en la gloria de Dios, y también los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, todos los esfuerzos que haga ese alma por agradar a Dios, pues serán aceptados. Por eso es importante entender este salmo,
Puede ser que algunas personas quieran interpretarlo de otra manera. La única coherencia que podemos encontrar desde el espíritu y desde la religión católica y desde la tradición del Evangelio y desde la revelación de Jesús es esta explicación que os acabo de dar. Por eso ante estos salmos que a veces parecen confusos, que a veces parecen extraños, que aparece que se contradicen a renglón seguido, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto tú no lo querrías y después sobre tu altar se inmolarán novillos, ofrendas y holocausto, entonces vas a aceptar los sacrificios rituales, que no quiere los sacrificios o que los quiere. ¿En qué quedamos? Hay personas que leen la Biblia y se confunden. Por eso es bueno que tengamos que aclarar estos conceptos. Pues muchas gracias por su audición y espero veros en otro programa y que espero que esto os haya interesado.